Yo me puedo imaginar que el pueblo de Israel por allá está a punto de pasar el Mar Rojo, y cuando el Señor le dice a Moisés que levante la vara, ¿sí? Yo no me puedo imaginar la expectativa de Moisés. O sea, yo no creo que Moisés ahí y todo el pueblo a la expectativa, porque vienen ¿quiénes? Vienen los egipcios, vienen detrás, y ellos están con esa expectativa, ¿cierto? De que los van a alcanzar. Entonces usted puede imaginar eso de que por un lado los van a alcanzar y por el otro están listos para cruzar. Entonces están con todas las pilas puestas, esperando qué es lo que Dios va a hacer, la manifestación. Así que prepárese, porque Dios va a hacer algo poderoso. ¿Quién lo cree? Le den un aplauso al Señor por ello. Bueno, qué bendición. Y bueno, con esto en nuestra mente tengo que hacer una aclaración, ¿listo? Vamos a comenzar haciendo aclaraciones, pero tiene que ver con el tema. Hace 8 días estábamos hablando de que las primicias, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con las primicias en la ley. Y veíamos pues esto el tema de las primicias. Terminamos hablando, obviamente como debe ser, que el único digno de gloria y honra y el más grandioso y el más maravilloso y al que más debemos rendirle honra es ¿a quién? A nuestro Dios. Hablaba también dentro del estudio que tuvimos hace 8 días, como les contaba la experiencia de una camioneta blanca. Sí, yo les recuerdo que les dije, pero de pronto alguien de pronto no fui muy claro. Tengo que contarle y aclararles el asunto de la camioneta blanca. ¿Listo? Les quiero contar. Pues bueno, mire, lo que sucedió fue que hay un hermano que viaja por el país. Sí, ese es su trabajo, de estar viajando. Y él estaba aquí para estos días, que tuvo que venir aquí al centro y estuvo muchos días con su familia y todo. Y él venía en una camioneta, una BMW, o sea, una camioneta, la señora camioneta. Eso es del jefe de él. ¿Listo? Y como llegó a la ciudad y no tenía o no encontró un parqueadero cerca, y el parqueadero de la iglesia estaba disponible, me pidió el favor que si le dejaba guardar la camioneta ahí. Listo, para aclarar, no es mía. No es mía. De hecho, ese carro vale como 10 veces más de lo que vale el que sí tengo. ¿Listo? Entonces quiero hacer aclaración, ¿no? Que de pronto alguien me dijo, pastor, pero quedó como en el aire, como si es suya, no es suya. No, no es mía. Estamos hablando de un asunto de honra. Y como esos hermanos me decía, pastor, no falta que le vean con ese carro o que ese carro esté allí y piensan que es usted y comienzan a vituperar de usted por tener un carro tan lujoso. No, y sí, ese carro, yo creo que el juego de llantas vale todo lo que vale el carro que yo tengo. Es un carro muy refino. Entonces estamos hablando de honra, terminamos hablando de honra, ¿cierto? Y ahora, de ahí sí, como comenzamos terminando hablando de honra, vamos a comenzar hoy hablando de honra. ¿Listo? Se los cuento para aclarar y decirles que es un asunto de honra. Diga conmigo, es un asunto de honra. Y justamente ese es el título para hoy. ¿Es un asunto de qué? De honra. Entonces las primicias son un asunto de honra. Lo que tú das en la casa del Señor es un asunto de honra. Pero vamos a aprender ciertas cosas aquí con el tema financiero, pero no es lo único. ¿Listo? Porque uno no puede centrar la vida espiritual solamente en el tema económico, porque Dios no es plata. ¿Sí me hago entender? No es que todo es plata, o sea, no. Dios nos ha hecho para que giremos en torno a muchas cosas. Y la palabra del Señor dice: ¿de qué le beneficia al hombre si gana el mundo y pierde su qué? Su alma. Entonces, ¿qué nos beneficiaría tener un montón de dinero y no nos vamos para el cielo, sino para el lado contrario? Entonces tenemos que aclarar eso primero que todo. Estamos en tema de aclaración. Diga conmigo, es un asunto de honra. Entonces las primicias son un asunto de honra, de honra. Listo, aclarado el tema de la camioneta y que es un asunto de honra, un tema impresionante. ¿Por qué ofrendar una primicia es un asunto de honra? Vamos hoy a discernir por qué es un asunto de honra. La palabra honrar, entre otras cosas, significa reconocer. ¿Qué significa? Reconocer. ¿Listo? Entonces, cuando estás hablando de honra, estás hablando de reconocimiento. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces,
significa más cosas, pero una de las cosas primarias que nos muestra la palabra de Dios es que es reconocer. ¿Qué es la palabra honra? Reconocer, ¿listo? Por eso el Señor dice y nos dice en su palabra que lo honremos, o sea que lo reconozcamos. Amén. Entonces, ¿por qué ofrendar una primicia es un asunto de honra? Porque ellas son una manera de honrar a Dios, como ya los dijimos. Número uno, es una manera de honrar a Dios. ¿Listo? Es más que relevante que el escritor a los Hebreos, hablando de la fe, dice que sin fe no podemos agradar ¿a quién? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y en ese capítulo de la fe, porque después va a hablar de los héroes de la fe, va a tomar dos hombres. Y vamos a ver aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 4 y 5. ¿Listo? Vamos a Hebreos. Si lo tiene ahí en su Biblia y si no lo va a leer, cuando tenemos un solo texto, ahí es cuando todos estamos ahí apercibidos, pero bueno, no te preocupes, si no logras llegar rápido al texto, lo tenemos aquí para que lo puedas leer. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Listo? Pero vamos a aclarar el siguiente versículo. Dice, versículo 5 de Hebreos 11. Hebreos 11, 5 dice la palabra del Señor lo siguiente. Por la fe, versículo 5, Hebreos 11, 5, por favor, déjamelo en la pantalla. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿De haber qué? Entonces, como estamos diciendo que honra es reconocimiento, cuando tú honras a Dios estás reconociendo. Entonces, aquí hay dos personajes, uno que se llamó Abel y otro se llamó ¿cómo? Ellos honraron a Dios de una manera complementaria, no de una manera diferente. Enoc dice que agradó ¿a quién? A Dios. O sea que la principal manera de honrar a Dios es comportándote como un verdadero cristiano. ¿Sí es claro? La mejor manera de honrar a Dios es hacer lo que dice aquí de Enoc. Dice que Enoc agradó ¿a quién? A Dios. O sea, Enoc se comportaba como un verdadero hijo de Dios. Enoc era un buen esposo, Enoc era un buen padre, Enoc era un buen hijo, Enoc era un buen hermano, Enoc, podríamos decir en términos de ahora, era un buen creyente que buscaba agradar primeramente ¿a quién? A Dios. Y por eso la Biblia dice que hablando de la fe, ¿cierto? Fe es agradar a Dios, y se necesita fe para agradar ¿a quién? A Dios. Y cuando tú agradas a Dios lo estás honrando. ¿Lo estás qué? Honrando. ¿Quieres honrar a Dios? Vive como un verdadero cristiano. Vive como un verdadero, no mientas. ¿Sí? Perdona constantemente. Bueno, haz todo lo que se supone que los creyentes debemos hacer. ¿Listo? Entonces, una de las maneras es agradando a Dios. ¿Listo? Tengo que ser claro. Porque como les dije al principio en la introducción, cuando hablamos de principios financieros, no se nos puede quedar en la mente que Dios solamente es finanzas, porque no es así. Solo es una parte de nuestra vida, ¿listo? Entonces, por eso aquí me parece tan bonito. Bueno, es que yo siempre lo he dicho, la Biblia no da puntada sin dedal. Dice que Enoc agradó ¿a quién? A Dios, lo honró. Dios, yo reconozco que Dios es Dios y por eso lo honro comportándome como Dios quiere que yo me comporte. Amén. Denle un aplauso al Señor tan bonito. Pero también está hablando de el complemento, porque dice, no solamente dice que Enoc agradó a Dios, o sea, honró a Dios y lo agradó, sino que habla de otro personaje que ya lo leímos, y fue ¿quién? Abel. ¿Y cómo honró Abel a Dios? ¿Dando qué?
una ofrenda, dice acá versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Y cómo fue eso que dice acá? Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio ¿de sus qué? O sea que vemos aquí acá a Enoc, que con su forma de actuar, de vivir, agrada y honra a Dios. ¿Listo? Y vemos aquí otro personaje que se llama Abel, que con su forma de dar, agrada ¿a quién? A Dios. O sea que a Dios le agrada que nosotros lo honremos a través de las ofrendas, primicias. Y dice la palabra del Señor, y de los diezmos, dice la palabra del Señor. Vamos a Génesis capítulo 4 y vamos a hablar de este que se llamó Abel. Dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Está hablando de Caín y Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Lo que dice la palabra del Señor aquí es que Caín escogió algo y se lo llevó a Dios. Dice que se lo llevó, o sea, él le ofreció algo. No dice exactamente es que Caín lo ofreció de mala gana, no, ahí no dice nada, ahí solo dice que llevó algo, pero que al Señor le agradó fue la ofrenda que trajo ¿quién? Abel. ¿Y por qué? Yo decía, pero ¿por qué? Pues bueno, ahí el texto lo dice. Vayan conmigo a Génesis nuevamente. En Génesis capítulo 5, bueno, lo que estábamos leyendo en Génesis capítulo 4, perdón, en donde dice que ofreció lo primero y lo mejor. Génesis 4:4. Dice que Abel ofreció, y Abel trajo también de los primogénitos, o sea, sus primicias, de lo primero y lo mejor, lo más gordo. Y dice que el Señor se agradó. Entonces uno ve, entonces ¿en dónde estuvo la diferencia entre una ofrenda y la otra? En que este se esforzó, mientras que el otro dice que solo la trajo. Y cuando dice que solo la trajo fue que yo creo lo más probable es que haya pasado, venga, yo le voy a llevar esto, tome. Pero Abel dijo, no, yo le voy a dar lo primero y lo mejor. Bueno, y a Dios le agrada, y nosotros lo honramos con lo que damos, porque Dios establece que Dios es digno ¿de qué? De honra. Vayan conmigo a Apocalipsis, vamos a recoger la palabra. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y ¿la qué? La gloria y ¿la qué? Y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Dios es digno de recibir ¿qué? El reconocimiento. Cuando está hablando aquí que es digno, está diciendo Dios, tú eres digno de recibir todo el reconocimiento de mi parte. Y cuando hablamos de honrar a Dios, estamos hablando de reconocerlo a Él. Es el mayor reconocimiento que tú puedes hacer, es hacia Dios. Y una de las maneras está aquí en la palabra. Proverbios capítulo 3 versículo 9. Vamos hilando para ir aprendiendo. Proverbios 3:9 dice honra. ¿Qué dice Proverbios 3:9? ¿A quién? ¿Con qué? ¿Y con qué? ¿Cómo Dios dice que le honre? A través de lo que? De los bienes y de las primicias. Pero ¿por qué Dios nos dice eso si Dios es el dueño del oro y de la plata? Dios no necesita nada de nosotros, ¿eso es cierto? Dios no necesita nada. Pero la palabra del Señor nos dice que a Él le agrada que yo lo honre con mis bienes, que lo honre con mi vida, pero también con mis bienes. ¿Por qué? Porque como la palabra honra es reconocimiento, vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 8 versículo 18. Dice, sino acuérdate de quién, de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. La palabra riquezas aquí en Deuteronomio es la palabra recursos. O sea que lo vamos a leer con la palabra recursos, ¿vale? Ustedes me van a acompañar. Entonces dice, sino acuérdate de Jehová Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer ¿los qué? Recursos.
a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Entonces, ¿quién es el que nos da el arte? Dios. ¿Quién es el que nos da la capacidad para obtener un recurso? Pues Dios. ¿Listo? Porque si lo leemos como está en el texto, entonces podemos encontrar que cuando la palabra del Señor me dice que honre a Dios con las primicias y con mis bienes, que yo estoy reconociendo que lo que tengo viene de parte de ¿quién? De Dios. Que yo no puedo, mire, es increíble, el ser humano debería reconocerlo, pero no todos lo reconocen. Lo que el hombre hace es porque Dios ya lo puso primero. Ya lo puso. ¿Por qué el hombre tiene la capacidad de construir aviones? Porque Dios diseñó unos animalitos que se llaman aves y que pueden volar, y algún día lo puso y le permitió a un ser humano decir: oiga, si esos animales vuelan, nosotros también de pronto. Y con el diseño, ¿cierto? Mirando el diseño de Dios, fue que el hombre comenzó a decir: ve, yo también puedo volar, ¿verdad? El Señor le da tanta capacidad al ser humano, es que es increíble. Pero si ustedes se dan cuenta cómo el ser humano, el Señor le ha dado la capacidad al ser humano de hacer que aún perdóneme lo que le voy a decir, pero el excremento que sale de las vacas o de los animales se convierte en abono. O sea que Dios le dio la capacidad de pensar y decir: oiga, yo me imagino a los primeros seres humanos cuando estaba mirando este asunto y vieron que cuando los animalitos hacían sus necesidades en ese terreno, justo después crecían, ¿cierto?, los frutos, y entonces decían: oiga, esto es abono, esto me va a ayudar. Aún alguien puede decir, y nos podemos venir a la época más moderna, los computadores, los celulares. Usted sabe que la mayoría de los computadores y celulares, los materiales que usan, por ejemplo, el celular utiliza una cosa que se llama el coltán. ¿Se ha escuchado la palabra coltán? ¿Alguien sabe del coltán? Levante la mano. El coltán es una de las materias primas para hacer esto. Esto no es plástico, algunas partes sí. El coltán es una materia prima que de hecho en Colombia tenemos muchísimo, que lo sacan por lados que no deben ser, pero bueno, eso será para otro asunto. El coltán, ¿quién diseñó el coltán y lo puso en la naturaleza? Dios. El hombre no hace sino transformar algo que Dios ya ha entregado. Amén. Así que cuando estamos diciendo que Dios es digno de honra es porque le estamos reconociendo. Cuando una persona no aparta de sus bienes nada para Dios, es porque dice: no, esto es mío, yo tengo mi capacidad, yo tengo mi inteligencia, yo me esforcé, yo fui el que la sudé. Claro, la sudaste, pero porque Dios te dio la capacidad. ¿Es así o no es así? Y lo he dicho otras veces. Mire, si fuera por capacidades intelectuales, todos los universitarios, y no estoy diciendo que la universidad no sea buena, sigan estudiando, porque Dios les va a bendecir, amén. Pero absolutamente, digamos que el 100% de los universitarios serían extremadamente ricos. Pero yo tengo amigos que no tienen la misma capacidad de estudio, pero Dios les ha dado la diligencia para los negocios. Yo tengo amigos conocidos que son unos reduros. Como les contaba alguna vez, mire, hermano, yo les cuento mi experiencia. De los vehículos que yo he tenido, a todos les he perdido plata. Yo no le he ganado plata a eso. Siempre los compro, toca invertirle no sé qué, y cuando uno los va a vender, ya eso le ha invertido. Nunca le gano, jamás. Jamás. No tengo esa habilidad. Conozco a un amigo, mire, hermano, compra un vehículo en 11, le hace unas cosas, lo deja súper bien y le dan 20 por ese vehículo. De verdad, es así. Tiene una habilidad para los negocios, pero es una cosa increíble. ¿Quién le dio esa habilidad? Dios. ¿Quién te dio el negocio que tú tienes? Dios. ¿Quién te dio el empleo que tú tienes? Hay personas que tienen más en su hoja de vida que tú, pero tú eres el que tiene el empleo.
Amén. O sea que ¿quién es el que da el arte para hacer las riquezas? Y entonces cuando hablamos de eso, el Señor dice, hónrame, reconociendo quién es el que te ha dado todo. Por eso cuando tú entregas tu diezmo, cuando tú entregas tu ofrenda, acompañas tu vida, porque tú tienes que acompañar tu vida de gratitud a Dios. Decirle, Dios, gracias, amén. Acompañas tu vida con otra manera que a Dios le gusta que le honre, y es reconociendo que todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha entregado. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuándo? Siempre debemos reconocerlo. Agradece al Señor. Muchas veces tenemos empleos no muy buenos que no nos gustan mucho, pero seguro te lo garantizo, es mejor madrugar a trabajar que madrugar a llevar una hoja de vida. ¿Es así o no es así? ¿Y quién es el que abre esas puertas? Dios. Y yo conozco, Señor, cuando tú me des, seguro que yo, Señor, seguro. Y cuando ya comienzan a tener la provisión, Dios no aparece por ahí por ningún lado. Dios, si acaso, gracias, si acaso. Entonces, cuando hablamos de honrar a Dios, estamos hablando de reconocer de quién vino la provisión. Amén. Y tú debes reconocer a Dios. Por eso el Señor dice, hónrame. Hónrame. ¿Qué es lo contrario de honra? O sea, cuando tú le dices, cuando tú llegas y dices, no, es que esto es mío, y lo mío es mío y nadie me lo quita, dicen por ahí. Esto es mío. Entonces, sí, eso es tuyo, nadie te lo va a quitar. En la iglesia, o por lo menos aquí en las iglesias de sana doctrina, jamás te vamos a cobrar un peso. Nunca, jamás. Te enseñamos es un principio, pero ya tú verás si reconoces o no reconoces quién es el que te dio lo que tienes, las capacidades que tienes. Amén. Por eso entregamos. Y la primicia en especial, porque es lo primero que yo entrego. ¿Por qué Abel fue recordado? Porque le entregó a Dios lo primero y lo mejor. Se esforzó. Dijo, para mi Dios se merece lo mejor. Él es el que me va. El otro sí también le dio, sí. Pero lo que dice la palabra es que el Señor no tuvo a bien. ¿Quién sabe por qué? Lo más probable es que haya sido lo que le sobraba. Dios no quiere lo que le nos sobra. Dios quiere que le honremos con un reconocimiento genuino. Amén. Denle un aplauso al Rey. Entonces, cuando tú reconoces que lo que tienes es de Dios, es porque le estás honrando, o lo honras cuando le das o entregas más bien. Número 2, porque con ellas, es decir, con las primicias, honras la obra de Dios. Primero honras a Dios, pero también honras la obra de ¿quién? De Dios. Quiere decir, reconoces la obra de Dios. Mire, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 43 al 47, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. ¿De qué? Ellos reconocían que la obra era importante y por eso entregaban sus bienes para que la obra del Señor siguiera. Miren, es impresionante cuando uno encuentra ese nivel de honra. Vayan conmigo a Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3. Dice: después de esto, Jesús iba con sus 12 apóstoles por las ciudades y pueblos, anunciando a la gente la buena noticia del reino de Dios. Hasta ahí toda la parte espiritual. También iban con él varias mujeres que Jesús había sanado de espíritus malignos y de enfermedades. Una de ellas era María, conocida como Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Versículo 3. También iban con él Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con su dinero. ¿A quién? ¿Con qué ayudaban? Porque reconocían que lo que Jesús estaba haciendo era importante y era necesario. No había ningún motivo ni de avaricia, ni tampoco de ningún recelo de parte de ellos. ¿Por qué? Porque sabían a quién le estaban ofrendando.
porque reconocían que lo que yo entrego para el Señor o para la obra del Señor es como lo entregara al mismo Señor. ¿Y eso dónde lo dice? Pues en Hebreos capítulo 6 versículo 10. Hebreos 6:10. Dice la palabra del Señor lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles ¿a quién? A uno. Lo que nosotros sirvamos en la iglesia, lo que nosotros aportamos para la obra del Señor, estamos reconociendo, con eso estamos reconociendo que lo que tenemos ayuda, o que Dios nos ha dado la bendición para ayudar a la obra de Dios, a proseguir la obra de Dios. Y reconocemos que la obra de Dios es importante. ¿La obra de Dios es qué? Importante, importante. Me decían, ayer estaba en una predicación impresionante con un pastor mexicano, ayer, y nos decía cómo en Estados Unidos, cuando una persona va al restaurante, la persona compra y la mayoría les toca dejar una parte, ¿sí? Y no es el 10%, es una parte que es el 30%. Y como las personas van al restaurante, comen, ¿cierto? Se benefician y dejan el 30% de reconocimiento, pues por el servicio que le han entregado, que a alguien le sirvió, ¿sí? Pero no hay lío con eso, porque tienen una mentalidad de honra. Pero cuando se habla de honrar la iglesia, uy, qué problema. Ahí es donde comienzan a rajar de nosotros los pastores lo más de chévere. Entonces, cuando nosotros vemos la iglesia primitiva y en la palabra del Señor se nos muestra que no había tapujos con eso. Pablo no tenía problemas con eso. Mire, 2 Corintios 8:20, la palabra del Señor dice que Pablo administraba una gran suma de dinero, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene. Dice versículo 12, pero el versículo 20 dice: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. ¿Cómo era la ofrenda que administraba? ¿Sabe para qué era esa ofrenda? Para la iglesia en Jerusalén, parte, pero la otra parte era para él y para los que viajaban con él haciendo la obra misionera. Pablo no tenía problemas de hablar por el dinero, porque Pablo no tenía avaricia en su corazón. Y la mayor cantidad del pueblo pues no tenía problemas, porque sabía que la obra necesita recursos. ¿Sí es claro? La Biblia nos dice en Efesios capítulo 5 versículo 29, hablando de la iglesia: porque nadie aborreció jamás a su carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La palabra nos muestra cómo Cristo ama a la iglesia y cómo la sustenta. Dice ahí que la sustenta, ¿cierto? Pregunta. ¿Alguien, dentro de lo que conocen de todas las iglesias, alguien ha visto que literalmente baje nuestro Señor físicamente, no? Le estoy diciendo, y provea para la iglesia? O sea, ¿lo saben? ¿Han escuchado algún testimonio? Sí, hemos escuchado testimonios que Dios hace aparecer dinero a veces. Eso sí pasa, pero eso es muy esporádico. Dice que Cristo ama a la iglesia y provee para la iglesia. ¿Cómo provee Cristo para la iglesia? ¿Cómo creen que provee Cristo para la iglesia? ¿A través de quién? De la iglesia. ¿Se acuerdan el ejercicio que hacíamos antes? Señáleme. ¿Se acuerdan? Señáleme, tranquilos. ¿Se acuerdan? Señáleme, que no hay pliego con eso. No están siendo grabados. A través de, volteen el dedo, diga, a través mío. Entonces, cuando tú das, estás reconociendo de quién es la obra y el propósito tan grande de la obra. Amén. Porque la obra es de Dios. Amén. Amén. La obra es de Dios. Y cuando tú aportas, estás honrando la obra de Dios. Estás colocando tu granito de arena para que la obra de Dios financieramente se siga sosteniendo. ¿Eso es nuevo de ahorita? No. ¿Siempre ha sido así? Siempre.
En el Antiguo Testamento el Señor bendecía tanto al pueblo, y ustedes se encuentran en Ageo que nos dice la palabra del Señor, como los dejo para que lean porque ahorita se nos va el tiempo y no alcanzamos a leerlo. En Ageo el profeta le dice, el Señor a través del profeta Ageo le dice al pueblo: ustedes tienen sus casas artesonadas, las tienen bien bonitas, pero mi casa, ¿cómo está? Mi casa está en ruinas. Y entonces comienza a decirles: por eso es que trabajan mucho y recogen ¿cuánto? Poco, porque se les olvidó honrar la casa. En el Antiguo Testamento, en la iglesia, todo lo espiritual era representado a través del templo. Hoy es la iglesia del Señor, amén, diseminada en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tenían una misión, pero se les ha olvidado. Entonces el Señor le dice en su palabra a través del profeta Ageo que lo honren para su casa. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Vayan conmigo a Ageo 1:14. Ahí sí vayan conmigo a esta lectura. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Después de que ellos comenzaron a trabajar en la casa de Papá Dios, mire lo que pasó. Ageo capítulo 2 versículo 18 y 19. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Versículo 19. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día ¿os qué? Mire que la bendición siempre va acompañada a una obediencia y a un asunto de honra. ¿A un asunto de qué? De honra. Dios te da porque te quiere y te ama y te bendice. Como cuando yo le doy a mis hijos, lo doy es porque los amo. No en la misma proporción en que los ama Dios, porque Dios los ama mucho más. Y no le puedo dar en la misma proporción de Dios porque no tengo todos los recursos que Dios sí tiene. Pero nosotros, siendo humanos, dice la palabra, le damos lo mejor a nuestros hijos. Amén. Pero ¿cómo espera uno que los hijos le retribuyan a uno? ¿Alguno les lleva la cuenta de cuánto desde el día en que nació a su hijo? El primer día fueron 7 pañales. El segundo, vamos en el primer día, y le va haciendo la cuenta. Y mi hijito, usted tenía 6 meses y le dio una pañalitis tremenda. Me tocó comprarle crema número 4 de la refinada. Súmele. Su mamita era la que le daba la leche, pero me tocaba darle comida a su mamita para que le diera. Va sumando. ¿Alguno le ha hecho esa cuenta? No, jamás. ¿Cómo saldría uno como hijo? No más endeudado. Uno no lo hace por eso. Uno lo hace porque los ama. ¿Qué es lo que uno quiere de sus hijos? Que haya ¿qué? Amor, obediencia y honra. ¿Y que haya qué? Honra, es decir, que le reconozcan a uno amándolo y obedeciéndolo a uno. ¿Es así o no es así? Y la mayoría, yo creo que aquí el 99.9% lo único que queremos es que les vaya bien en la vida y que hagan, ¿cierto?, los planes de Dios. Que ya uno de viejito, Dios verá qué hace con uno y lo guarda y lo cuida. Amén. Papá Dios nos da y Él quiere es que le honremos. Papá Dios quiere que honremos su casa. ¿Su qué? Su casa. Así que las primicias son un asunto de honrar, de reconocer que la iglesia es importante para Jesús y por eso es importante para mí, o debe ser importante para mí. Amén. Es un asunto de honra para la obra de Dios. Dele un aplauso al Señor de la obra. Y por último, porque el tiempo en televisión es corto, es un asunto de honra a Dios. Es un asunto de honrar la casa de Dios. Y lo tercero que honramos es la fe que Dios nos dio. O sea, que todo tiene que ver ¿con quién? Con Dios. Es porque con ellas, o sea, con las ofrendas, con las primicias, honra la fe que Dios
te dio. ¿Por qué digo honrar? Porque ya lo hablamos que la honra es reconocimiento. Vayan conmigo a Santiago capítulo 2 versículo 18 y dice: pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? ¿Cuántos de aquí tienen fe? ¿Los demás no tienen? Bueno, vamos a orar para que el Señor les dé harta fe. ¿Cuántos tienen fe acá? Mira, hasta los que no dijeron amén tienen fe, solo que no han creído, todavía no se la creen. Dice aquí: tú tienes fe, yo te digo, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice la palabra en Santiago. La fe se muestra y Dios constantemente nos está incentivando a mostrar la fe. De tal manera que en ese versículo que todos conocemos muy bien, en Malaquías capítulo 3 versículo 10, nos dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Probadme. ¿Será que Dios no conoce? Diga conmigo: Dios lo conoce todo. Dígale al que tiene al lado: Dios lo conoce todo. ¿Para quién es la prueba? ¿Para Dios o para mí? ¿Para quién es la prueba? Para mí. Dios sabe qué hay en tu corazón. Dios sabe. Pero la fe constantemente es incentivada. Y les voy a decir esto: ¿por qué el mayor promedio de personas no honran a Dios en la parte financiera? Porque muchos, el 98% no es haciendo una encuesta aquí y en otros países del mundo. ¿Sabe cuál es la respuesta? No doy porque no me ¿qué? No me alcanza. ¿Sabe por qué no me alcanza? Porque no es un asunto de sumas ni de restas. No es un asunto de que yo sumo y yo digo: es tremendo, el mínimo vale 1.300.000 aquí en el país. Si uno paga un arriendo de 600.000, que estamos hablando de un arriendo muy, ¿cierto? Le queda el resto para comer, para atender a los chinos, y que a veces los hijos llegan a una época en que comen más que la plata al 20. Entonces súmele. Y si tú sumas todo eso, nunca te va a alcanzar. Hay personas que viven alcanzadas con un mínimo, y hay personas que viven alcanzadas y se ganan 4 millones y se ganan 5 millones. Y tú dijeras: ay, yo también, yo quiero ser uno de esos. Hay personas que ganan 10 millones y están alcanzadas. Entonces, cuando van a sumar, tú dices: no me alcanzó, Dios. I'm sorry, lo siento, Dios. No es cuestión mía, es la situación del país. Además, ¿tú por qué permitiste que nombraran a ese señor ahí de la izquierda y todo eso? ¿Sí? No es culpa mía. No me alcanza. Entonces el Señor dice: es que es un asunto de fe, es un asunto de honra. Por eso dice: prueben si no van a ser capaces. Yo te digo a ti: déjale lo que es del Señor, a ver si te va a hacer falta. No hace falta. En el nombre de Jesús se los digo: pruebe a ver si trayendo una libra de arroz, a ver si esa semana no come. Yo le invito a que alguno me diga: no, pastor, yo una vez traje un mercado y no pude hacer mercado durante un año. ¿Alguno le ha pasado? Porque me diga, porque si no quiere decir que me equivoqué. Hermano, yo le digo: no es un asunto de sumas ni restas, es un asunto de fe. Si tú sumas y restas, nunca te va a alcanzar. Si tú dices: es que yo voy a esperar hasta que me gane 5 millones, si no te alcanza con uno, no te va a alcanzar con 5. Te lo garantizo. Señor, es que cuando yo me gané, como se acuerdan que les conocí alguna vez una persona que me dijo: no, pastor, es que cuando yo me gane el baloto, no vayan a jugar eso es juegos de azar, no se pongan a hacer eso. Pero esa persona me decía: cuando yo me gane el baloto, yo voy a comprar el terreno para la iglesia, para que ustedes no sufran más con ese arriendo. Hermano, yo creo que se lo ganó, porque nunca más volvió a ver a esa persona.
Es un asunto de fe. Y tú sí tienes fe, lo que pasa es que no lo crees. Y si tú vas en tu contabilidad, vas a hacer solamente la parte humana, nunca vas a poder honrar ni a Dios, ni a la casa de Dios, ni siquiera la fe que Dios te ha entregado. ¿Es un asunto de qué? De fe. De fe. Porque esta área es tan atacada afuera de los que no conocen, porque no tienen fe, porque no les ha sido revelado el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús es maravilloso, no nos hace falta. Pasamos momentos difíciles, pero no nos va a hacer falta cuando honramos y cuando honramos la casa de Papá Dios. Y termino con este testimonio, ya se me acabó el tiempo. Les conté, pero se les vuelvo a contar porque no todos lo han escuchado. ¿Listo? Digan conmigo, si lo escuché, lo voy a volver a escuchar. Apoye el talento nacional. Les conté siempre la experiencia de cuando yo me congregaba y no era todavía pastor, y yo tenía pues mi pastor, y sucedió que la esposa tuvo que viajar. Él se quedó solo. Yo era un buen amigo, éramos buenos amigos, pero pues era mi pastor, con el respeto que siempre se mereció. Y pues yo conocía cosas que de pronto otras personas no conocen. Nuestra familia no conocía muchas cosas de pronto de las necesidades que él pasaba, porque teníamos más cercanía, ¿sí? De pronto los demás no, porque pues no tenían la misma cercanía. Y yo me acuerdo que un fin de semana, ese fin de semana que él estaba pero pasando aceite, dicen por ahí, y yo lo sabía. Y me llegó un dinero, di lo que era, porque el Señor me enseñó a diezmar y lo he hecho con cariño y con amor, y la gloria y la honra es para Él. Pero aparte de eso, yo tenía un dinero que me quedaba en el bolsillo para algo que yo tenía determinado. Ese día no era gran cosa. Y yo me acuerdo que salimos después del culto y él estaba ahí, bueno, en fin, y el Señor me ponía, invítalo a almorzar. ¿Sí? Y yo sabía que a él le gustaba la gallina. Le cuento hasta con detalles. Y yo sabía de dónde le gustaba la gallina. Y era un sitio pues que era costosito. Y ya cuando me dice, y yo, pastor, ¿y usted qué? Ya va a salir, ya lo invitaron. Pensando que de pronto a alguien también Dios le habló primero que yo. Pues, uno no sabe. Siempre Dios hace esas cosas. Y digo yo, sí, mi hijo, ya. Y porque él me decía, mijito, y entonces, sí, mi hijo, ya, no, todavía no, me dice. Yo, y yo llego y pastor, ¿quiere gallina? Yo por dentro, ojalá que hoy esté en ayuno. Y llego yo y me dice, no, hoy no ayuné. No. Y yo, Dios santo. Y yo diciéndole, habla que tu siervo escucha. Y yo, Dios. Bueno, porque era lo que me quedaba. Y yo tenía eso y lo del pasaje de la buseta, porque no teníamos carro, y tenía 2 hijos pequeñitos, y la iglesia no quedaba en el barrio, sino que tocaba coger buseta. Pero lo hice no lo hice con la fe que debía hacer, ni con el amor, ni con la honra. Le dije, pastor, pues ya Dios me había hablado duro, me tocaba, o sea, ni formas que me reprenda. Después yo dije, no, tampoco, ¿no? Entonces llegué y cogí, pastor, ¿sabe qué? Vaya y cómase un buen pedazo de gallina y vaya. Pero por dentro pensaba, me quedé y me fui pensando, era lo que no me quedaba. De verdad, cogí la buseta, llegamos, y en todo el camino pasaron las horas y yo, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Y piense en eso. Iba caminando hacia la casa y en el piso estaba el dinero y un poco más de lo que yo le había dado. Me dio una vergüenza levantarlo, pues lo levanté.
Bueno, no lo podía dejar ahí, yo no le podía hacer eso al Señor, entiendan. El asunto es este. Dios me dijo, es un asunto de fe. Y cuando Dios te pone fe, tú honras a través de acciones. Amén. Por eso el dar es una acción de fe. No es un asunto de sumas y restas. Si tú estás esperando que te sobre, te invito a que te compres un buen sofá y esperes sentado. Porque no es un asunto de sumas y restas. Es un asunto de cuánto yo reconozco que Dios me ha entregado todo. Cuánto yo reconozco que la obra del Señor es importante. Y cuánto yo reconozco que sí tengo la fe, porque Dios ya me la puso. Entonces reconozco que yo también puedo ser un sembrador de reino. Amén. Es un asunto de fe. No es de sumas y restas. Las sumas y restas son humanas, es importante hacerlas. Pero cuando hablamos de entregar, estamos hablando de honrar al que nos ha entregado todo. Y las primicias es un asunto de honra. Los diezmos es un asunto de honra. La ofrenda es un asunto de honra. Amén. Entonces, ¿por qué es un asunto de honra? Porque reconozco. Amén. ¿Qué tal si tú cierras tus ojos allí? Levantas tus manos al cielo. Allí donde estás. Y le dices, Señor, yo quiero desde hoy en adelante, primero que todo, reconocer que lo que tengo es porque tú me lo has dado. Que la habilidad en la vida para tener lo que tengo es porque tú me la has dado. Y yo te quiero dar gracias. Te doy gracias porque soy contador, porque tengo un negocio de esto, porque tengo un negocio de aquello, porque soy profesor, porque soy conductor, porque soy maestro, porque soy un empleado, porque puedo trabajar en el oficio, porque puedo trabajar en la flora. Señor, gracias por estas manos que representan a alguien que tú has dotado para ser de bendición. Y hoy reconozco que lo de que recibí de tu mano, de eso es que yo puedo dar. Y Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Señor, que derrames, Señor y Dios, aquí un convencimiento de honra en el nombre de Jesús. Que cada uno de los que está hoy aquí conmigo reconozca que lo que tienes porque tú se lo has entregado, pero también reconozca la bendición de honrar tu casa, pero que también reconozca que tiene lo primordial, y más que tener el dinero, tienes fe, que tú ya se las has entregado y que por eso también puede ser de bendición. Dígale conmigo al Señor, Señor, yo quiero ser un canal de bendición. Dígale, yo quiero ser canal de bendición en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Jesús. Padre, ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey. Es un asunto de honra. Diga conmigo, es un asunto de honra. Entonces, con esto en nuestra mente, vamos a entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. ¿Listo? Pero antes, mientras tú preparas tu diezmo, tu ofrenda, ¿listo? Vas a decir, Señor, gracias, porque me permites diezmar en tu casa, porque me permites ofrendar. Señor, reconozco que es un asunto de honra, Señor, de reconocer de quién viene todo, Señor. No lo hago como un negocio, porque no es un negocio. Yo no soy quien para entrar a ti a negociar contigo, Señor. Yo no soy quien ni tengo el recurso para negociar con un Dios tan santo, soberano, tan poderoso, lleno de todos los recursos, porque es el dueño de los recursos. Soy un humano que te ama y que a través de su diezmo y de su ofrenda quiere reconocer de quién viene todo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres misericordioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les contaba el testimonio hace un mes. Lo único que nos teníamos
eran los diezmos que pudimos reunir. Teníamos 500,000. No digo yo a nivel personal, hablo a nivel de iglesia. Teníamos eso. Y debíamos 4.600.000 pesos de arriendo. Y les dije, hubiéramos podido coger y hubiéramos llevado al Señor y le hubiéramos dicho, le abonamos 500,000. Ya se habría bajado la deuda, ¿cierto? Pero el Señor nos dijo, no, honremen como siempre lo han hecho. Miren, mis hermanos, el lunes yo se les conté, llevamos, no les había dicho era la cantidad, llevamos el diezmo donde siempre lo llevamos, porque nosotros dejamos pasar, eso toca fluir, la bendición, y lo llevamos. Y por la tarde del lunes, ¿se acuerdan que les dije? No había nada para el arriendo. El martes tampoco. El miércoles 31 para terminar el mes, alguien consignó 4.600.000 para pagarle al Señor del arriendo. Porque no era un asunto de qué nos quedaba, de cómo era la transacción, era de que si le creíamos o no le creíamos a Dios. Y eso es el diezmo, es creerle a Dios y honrarlo con nuestra fe. Amén. Padre, gracias por este dinero que nos permites tener. Gracias porque tú eres bueno. Entrega ese diezmo, estamos en diezmo, no vas a entregar tu ofrenda de primicia, todavía no, queremos hacer algo especial con eso. Padre, Señor, gracias por este dinero que nos permites entregar, lo entregamos en tu casa con amor, con gratitud, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dice el diezmo, no es la ofrenda, es la 10ª parte. Entonces trae aquí tus diezmos y tus ofrendas y haya alimento en mi casa, dice la palabra del Señor. Y le damos una ofrenda de aplausos al Señor. Es un asunto de honra. Ahorita voy a dar uno, pero al final vamos a dar varios. Vale. Dios es bueno, diga, ¿cuántos Dios ha sido bueno? Amén, amén, amén. Miren, ustedes quieren ver cómo se inicia un negocio. Miren, estamos todavía a tiempo, así que ustedes vienen aquí hasta las 11, les tenemos programado. Bueno, va a ser algo especial. Dele gracias al Señor porque usted lo pudo honrar a través de sus diezmos. Dele un aplauso fuerte. Ahora, ¿quieren ver cómo se inicia un negocio a la manera de Dios? Cuando uno le cree a Dios y cuando uno se consagra a Dios. Hermana Elisa, venga por favor por acá. Ayer estábamos, ahí le hago el preámbulo. No, haga el preámbulo. Pastor, no cuente, por favor. Sí, le hago el preámbulo. Un aplauso a la hermana Elisa para motivar. En 3 minutos ella le va a contar las cosas grandes que el Señor hace. Ayer estábamos, me invitaron a una charla, a una enseñanza después, a un tinto con un pastor que viene de México y que está en Estados Unidos, perdón, pero es mexicano. ¿Sí? Y ayer pasaron cosas impresionantes en ese culto. Uy, y yo pensaba esto antes de darle el micrófono aquí a Elisa. Y es, en la iglesia hizo la convocatoria, ¿sí? Para que vinieran los hermanos a recibir de este hombre. Y pues si uno se da cuenta, no estuvieron todos los hermanos de la iglesia. No digo acá porque no era aquí, era un amigo. Oiga, yo decía, yo creo que faltó más del 50%. Pero el 50% que dijo, oiga, yo quiero honrar al Señor, voy a recibir una palabra. Oigan, qué bendición cuando uno honra al Señor con el tiempo. Para todo su... Por eso uno siempre debe honrar al Señor, amén. No, nunca se pierda una cita con el Señor, que usted no sabe en qué momento Dios le va a hablar. Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Quiero que levante un aplauso al Señor porque el Señor es bueno. ¿Me perdonan si lloro? Soy muy llorona. Creo que como muchos, siempre que
que nos sentamos cuando estamos solos y podemos pensar lo que vivimos en nuestra vida. Una de las cosas que nos afecta mucho, no solo como cristianos, sino como seres humanos, es la parte económica. He vivido una temporada difícil, pero el Señor ha sido bueno. Me ha sostenido. Y ha llegado el tiempo donde le he dicho al Señor, ya no más. Ayúdame, no tengo, no sé. He estado orando mucho por esto. Y en un momento, hace unos días, en un momento difícil, le dije al Señor, yo lo que necesito es plata. Plata. Si yo tengo plata ya. Y venía en eso y venía la palabra en el tiempo a solas de Proverbios 8 y yo diciéndole, Señor, yo ahorita es plata. Y el Señor me contesta así: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogía. Imagínense cómo me sentí. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Le dije, Señor, perdóname, no necesito plata, yo te necesito a ti, y necesito la sabiduría que viene de lo alto. Estuve y seguí orando, y yo dije, voy a descansar en eso. Ayer estábamos allá sin quererlo en un congreso de las niñas de danzas y nos quedamos hasta lo último y nos íbamos a ir. Y un hermano de esa iglesia nos dijo, no se vayan, viene algo, un tiempo especial y glorioso ahorita. Viene un pastor invitado. Y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Estábamos rendidas estos 2 días. Salimos, pero dijimos, volvamos. Yo esperaba otra cosa. Yo esperaba algo especial en otra área. Pero el Señor escucha. A veces pedimos y esperamos otra cosa. Este hombre dice, hay alguien aquí que quiere iniciar un negocio, pero no tiene plata. Y pasé aquí, tuve temor de pasar. Casi me empujaron para que pasara. Y pasó alguien delante de mí, yo dije, ay no, yo no soy. Y traté de volverme. Y fui caminando despacio y empezó él a soltarle esa palabra a esa persona. Y yo dije, no, yo ahorita era para él y a mí no me va a decir nada. Y celoso. Cuando de repente ¿qué negocio quieres tú? ¿Y si Esther me está escuchando? Le dije, quiero un local de ropa. Y me dijo, ¿y no tienes plata? Le dije, no. Y me dijo, voy a hacer algo para que te des cuenta que lo que Dios va a hacer es real. Voy a sembrar en tu negocio hoy $100. Sacó $100 y me los dio y me dijo, esto es para que creas que lo que Dios te prometió lo va a hacer. Y me dijo algo más, tienes que perdonar, porque cuando tú perdones, esa bendición se va a desatar. Tú decides perdonar. Me dijo, di conmigo, yo decido perdonar. Y dije, decido perdonar.
porque esto que Dios me va a dar nadie me lo va a quitar. Y venía a mi memoria esta palabra más adelante en el verso que les leí. Dice: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y de justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Y el Señor me decía: ¿tú sabes qué es mi rédito? El rédito es un beneficio que no se acaba. Mi beneficio es mejor que la plata escogida. Y yo le decía al Señor: no fueron los $100. Fue el momento en el que Él me miró, y a través de ese hombre, cuando me dijo: ¿y no tienes plata? Sentí al Señor como un papá diciéndome: yo te escucho, yo te escucho. El Señor, dice la palabra, los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. Él ve, así creamos que no ve. Y Él responde las oraciones. Le decía al Señor: no tengo nada para dar una primicia. Y me imaginaba un sobre morado. Y le decía: Señor, no tengo para dar mi primicia. Tengo un dinero que no es mío. Y le dije: tendré que darte de ahí y después devuelvo. Pero como decía este hombre, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Ese hombre dijo: te voy a sembrar hoy para tu negocio. Y aprendí anoche: cuando el Señor trae una bendición, el enemigo se levanta porque no quiere, y más cuando sabe lo que viene con esa bendición. Y se levantó algo terrible, tenaz. Y dije: no, voy a hacer algo. La semilla no se come, la semilla se siembra. Y ese hombre sembró para mi negocio, y esta es mi primicia. Y me quedo sin nada, aparentemente. Pero si Él sembró para mi negocio, esta es la semilla, y esta semilla no me la voy a comer. Esta es la primicia de mi negocio, y esperaré que el Señor haga cosas grandes, porque esto no se queda aquí. El Señor es bueno, y Él oye las oraciones, y el Señor tiene todos los nombres posibles. Lo que tú necesites hoy, ese es el nombre del Señor. El Señor se llama esperanza, el Señor se llama restauración, el Señor se llama restitución, el Señor se llama proveedor. Entonces te invito a que le creas al Señor y que escuches su voz, porque como decía ese hombre, lo que yo hago no es para que tú lo hagas. Tú debes hacer lo que el Señor te está diciendo, debes escuchar y obedecer. Amén. Amén. Algo que siempre reconozco, de lo que ella, el Señor le permite a través de su labor, y ella nunca deja de dar su diezmo. Y dice: a su tiempo recogerás. Yo nunca había visto a alguien que viniera, porque uno dice: bueno, viene un siervo, ¿cierto? Y siempre se recoge para el siervo. No, este vino y dio. Y no solamente a ella, Dios dijo que iba a dar para la obra allí donde estábamos, porque están en construcción. Porque más bienaventurado el dar que el recibir. Y nos gozamos, ¿no? Con Elisa cuando la veíamos, porque sabemos lo duro que ha sido. Pero cuando Dios dice algo,
Eso se hace, mis hermanos. Es un asunto de qué? De fe, de honra. Y eso es la primicia, un asunto de honra. ¿De quién viene todo? Y hacia quién debe de ir lo primero. Amén. Vamos a entregar nuestras primicias, así que va a ser un tiempo espectacular. Jenicita nos va a ayudar aquí. Bueno, el Dios que tenemos es un Dios exageradamente bueno.